Buenas tardes. Vamos a empezar esta sesión de estudios científicos. En esta ocasión, también transmitido por Telesalud a provincias, tenemos la conferencia sobre tos crónica en niños, un tema general para todos los que estamos en el ámbito pediátrico. Está a cargo la doctora Patricia Enrique, la doctora es subespecialista en neumología pediátrica. Estudios que realizó en la Universidad de Real y en el Hospital de Vallejo. Con ustedes, la doctora Enrique. Bueno, buenas tardes. En los siguientes minutos voy a presentar el tema de tos crónica en niños. Es un tema interesante, es un tema importante porque creo que todos nosotros lo vamos a ver en diferentes momentos de nuestra práctica. Los objetivos de la sesión de hoy son conocer las definiciones de tos crónica, tos específica, tos inespecífica, y además describir cómo debe ser evaluado y cómo debe ser manejado un niño con tos crónica. La tos es un mecanismo reflejo que es normal, es un mecanismo de defensa que permite mejorar el clearance mucociliar y que evitar que haya secreciones o objetos extraños en la vía aérea. La tos, al ser un acto reflejo, tiene receptores y vías aferentes. Los receptores de la tos están ubicados desde la laringe hasta los bronquios segmentarios. Tiene una vía aferente que es por el nervio vago, tiene un núcleo central que es el núcleo solitario. Además de ser un acto reflejo, puede también estar condicionado, puede ser estimulado o suprimido por la vía central, por un acto voluntario, y tiene una vía eferente que va a inervar a músculos respiratorios que son los que producen la fuerza con la que se produce este reflejo. Tiene una fase inspiratoria, una fase compresiva luego de que los músculos respiratorios han hecho, están en inspiración, la glotis se cierra y genera altas presiones intrapulmonares de hasta 300 milímetros de mercurio. Y tiene una fase expiratoria, algunos consideran incluso una cuarta fase como inspiratoria, pero en general se considera que tiene 3 fases. La tos puede tener mecanismos de upregulation y downregulation. ¿Qué significa? Hay niños que tienen problemas neuromusculares o problemas musculares en los cuales la tos va a ser inefectiva, porque precisamente sus mecanismos eferentes están alterados. Entonces, estos niños, ante cualquier cuadro respiratorio, incluso viral, van a quedarse con tos por un poco más de tiempo porque este mecanismo de defensa es inefectivo. Y también va a haber mecanismos de upregulation, que significa que luego de un proceso infeccioso viral, al haber células inflamatorias en la vía aérea, se estimula este arco reflejo, los receptores van a ser más estimulados y ante estímulos que normalmente no producen tos, estos va a producir. La tos es un síntoma común en la consulta y fíjense, la causa más común de tos son los cuadros respiratorios agudos virales. Sin embargo, es importante reconocer que los padres sepan que luego de un proceso respiratorio viral, el 10% de niños puede tener tos incluso al día 21. Entonces, es importante conocer la historia natural de las enfermedades agudas para no hacer intervenciones innecesarias en niños que pueden tener un cuadro respiratorio en resolución. Y es por eso, porque se conoce que muchas de las infecciones respiratorias agudas que no necesitan mayor estudio, mayor tratamiento, pueden tener incluso 4 semanas de duración de tos, es que recién se define o se toma como consenso a la tos crónica como aquella que dura más de 4 semanas. La tos crónica puede ser tos esperada, tos inespecífica o tos específica. La tos esperada es aquella tos que sabemos cuál es la causa. Por ejemplo, tenemos un niño con infección de la pertusis que tiene tos por 2 o 3 meses. Entonces es una tos que la esperamos por la etiología de la misma.
Tenemos tos específica, aquella tos que tiene una causa y la conocemos. Por ejemplo, un niño que tiene tos de 2 meses de evolución y se sabe que tiene tuberculosis, o es un niño que tiene fibrosis quística, entonces conocemos la causa de la tos. Y tenemos finalmente la tos inespecífica, que vamos a usar ese término en un futuro, y es aquella tos seca que luego de hacer ciertos estudios razonables no se encuentra la causa. Revisé las 2 últimas semanas de la consulta en neumología pediátrica hecha por un neumólogo para evitar sesgo de diagnóstico, y de los 64 pacientes que vinieron a consulta, fíjense que el 42% de pacientes tenían como causa de consulta la tos. Entonces, la tos es un síntoma común. La mayoría de ellos tenían tos que duraba menos de 4 semanas, pero fíjense, un 11% de todos los pacientes tenían como causa de consulta tos crónica, tos que duraba más de 4 semanas. La mayoría de estos pacientes eran varones, la edad media de ellos era 3.5 años, entonces los niños preescolares son probablemente los que tengan más problemas, y la mayoría de ellos, tenían tos húmeda, y un grupo importante tenía signos guía, que luego vamos a ver qué son los signos guías y cómo nos permiten llegar al diagnóstico etiológico. La tos crónica es un problema que causa estrés en los padres. Cuando se han hecho estudios de depresión, de estrés, se ve que los padres con un niño que tose más de 4 semanas tienen más estrés que aquellos que tienen otras enfermedades agudas, y ese estrés se resuelve cuando el niño deja de toser. Y además es una carga, dicho así, para el sistema de salud. Fíjense en este estudio, que fue un estudio multicéntrico con más de 300 niños que habían sido referidos a tercer nivel. Casi el 8% de los niños había ido más de 20 veces a consulta. Entonces, los papás se preocupan por la tos crónica y los papás van a consulta por esa causa. Y cuando se evaluó por la mediana y las medias de la calidad de vida de los niños y la familia, se vio que la calidad de vida de estas familias es la misma que los niños que tienen cardiopatías o que tienen diabetes o enfermedades más importantes. Además, los niños con tos crónica son niños que usualmente vienen ya con múltiples tratamientos. Este estudio es un poco por la información que nos da. De los 49 pacientes que refirieron a un tercer nivel por tos crónica, todos habían recibido medicación antes y por harto tiempo. Fíjense que el promedio del tiempo de uso de broncodilatadores antes de ser referidos fue de 11 meses. La duración del tratamiento por diagnóstico de asma varió entre 2 a 12 años. Y había un niño, el niño que tenía tratamiento por diagnóstico de asma de 12 años, tenía bronquiectasis por un cuerpo extraño que tenía el mismo tiempo. Entonces, hay que tener cuidado cuando a un niño con tos crónica usa medicación y cataloga la respuesta. Además, 2 pacientes habían empeorado sus síntomas con broncodilatadores. ¿Por qué un paciente que tiene tos crónica empeora cuando le damos salbutamol? Porque a veces la malasia de la vía aérea, traqueomalacia, broncomalacia o laringomalacia pueden empeorar con el uso de broncodilatadores. Entonces, tengo un niño que tiene tos por largo tiempo y empeora cuando lo nebulizo con salbutamol, ojo que puede tener una malasia de la vía aérea. Las causas de tos en los adultos atraviesan asma, síndrome de vía aérea superior, que antes se conocía como goteo nasal posterior, y reflujo. Esas causas no son las mismas en niños. ¿Por qué? Porque los niños van a ser diferentes a los adultos. Los niños tienen un sistema de inmaduración. Los niños van a estar expuestos a más problemas infecciosos virales que los adultos. Y la vía aérea y la vía neurológica aún están en maduración. Es por eso que las causas de tos crónica en niños son diferentes. Incluso son diferentes en preescolares a los escolares. Esta es una cohorte que evaluó 108 niños con una edad media de 2.6 años. Entonces, estos eran niños preescolares. Y cuando evaluaron las causas de tos, a la cabeza casi un 40% era la bronquitis bacteriana prolongada, una entidad que en adultos no se conoce y que es menos frecuente en niños escolares. Seguidas, ojo, de la resolución natural de la tos. Probablemente han sido procesos agudos virales que se han resuelto
luego de observación. Este es un estudio que evalúa a niños más grandes, estos son niños escolares, donde fíjense que las causas de tos crónicas se parecen un poco más a las de los adultos. A la cabeza asma, seguida de bronquitis bacteriana prolongada y seguida de síndrome de vías respiratorias altas, que es el goteo nasal posterior por rinitis alérgica. Existen 4 guías que son, digamos, las que tienen mejor valoración grades de guías clínicas, que son la guía británica, la americana, esta es la de Bélgica y esta es la australiana, que son guías del manejo de tos crónica. La mayoría son para niños y hay una que tome en cuenta niños y adultos, que me parece que es la de Bélgica, que recién en toda la guía hace la diferencia. ¿Qué dicen todas las guías? Todas las guías consisten que los niños con tos crónica deben ser evaluados con un algoritmo basado en la de niños, y que la historia clínica es el instrumento más importante inicialmente para llegar a un diagnóstico. Además, todas las guías recomiendan usar signos guía o buscar signos guía. ¿Cómo debe ser la evaluación sistemática de todos los niños? Todo niño que viene por 2 de 4 semanas de duración tiene una adecuada, un examen físico detallado, tomar una radiografía de tórax y si el niño colabora en espirometría. Hay que preguntar todos los datos de ellos. ¿Cuándo empezó la tos? Si la tos está en resolución, si la tos ha ido aumentando. Hay que evaluar que no sean varios procesos de infecciones respiratorias o varios resfríos que se juntan. Muchas veces la mamá dice, mi hijo tiene 3 meses de tos, y cuando uno le pregunta, por un par de semanas que no empieza con moco. Entonces, estar seguros que realmente es crónica y no es un cuadro respiratorio. Los niños pequeños pueden tener, un niño de 2 años, entre 6 a 8 infecciones respiratorias altas al año. Y si va al nido puede subir hasta 14. Entonces, hay que tener en cuenta que pueden ser cuadros que se están repitiendo y se están juntando. Y preguntar bien si es que no deja de toser. Preguntar si el niño tose solo de día, tose solo de noche. Aquella tos que se suprime totalmente en la noche, hay que sospechar tos de origen somático, que agrava la tos. Si el niño tose cuando exclusivamente se echa en la cama, sospechar de reflujo gastroesofágico. Preguntar si la tos es seca, si la tos es húmeda. La tos es húmeda cuando el niño maneja secreciones pero no es capaz de expectorar. Si la tos es productiva, si el niño produce esputo. Preguntar si hay fiebre, dificultad respiratoria, si bajada de peso, qué tratamiento recibió para la tos y si ese niño ha respondido. Y factores ambientales, el tabaquismo, el humo, la contaminación ambiental son causas importantes de que la tos no se da. ¿Qué signos guía? En todo niño, cuando hago la historia clínica, debo buscar estos síntomas. 1, la tos húmeda. La tos húmeda siempre se debe a una causa, la tos húmeda nunca es inespecífica y puede ser secundaria a enfermedades graves, bronquitis bacteriana prolongada, fibrosis quística, disonía ciliar, aspiración crónica. Preguntar si ha habido hemoptisis. La hemoptisis puede indicar infección por gérmenes comunes, por tuberculosis a la cabeza, pero también puede indicar la presencia de enfermedades autoinmunes, de bronquiectasias, de enfermedades pulmonares intersticiales. Vigilar si algún médico en la historia ha encontrado sibilancias o si ha tenido síntomas con reposo o con el ejercicio. Los niños con asma suelen tener síntomas con el ejercicio, los desórdenes eosinofílicos también pueden asociarse a sibilancias. Preguntar si hay disnea. En general, cualquier enfermedad pulmonar severa va a producir disnea en los niños. Preguntar si hay tos típica. No solo preguntar, sino observar si el examen hay tos típica. La tos perruna, la tos como foquita, es característico del croup. Pero si un niño viene y me dice que 10 veces ha tenido croup, probablemente hay un tema de traqueomalacia de fondo. La traqueomalacia suele dar tos perruna con cada infección respiratoria viral. Los niños con atopía también hacen croup recurrente o hacen tos perruna con cada infección viral.
La tos paroxística con un estridor inspiratorio y con emesis post, tos puede inducirnos a pensar en mortela pertussis. La tos como graznido, seca, insistente, cuando uno observa al niño, es muy sugestiva de tos somática o tos habitual. La tos en estacato es característica del micoplasma. Les he dejado este enlace de YouTube. Es un poco raro, no hay nada que identificar, pero si ustedes ponen en YouTube staccato cough o paroxystic cough, hay un video donde te muestran cómo es cada tipo de tos y es importante escucharlo y verlo y repetirlo porque muchas veces ayuda en la consulta a identificar qué tipo de tos o si tiene una tos típica el paciente. La neumonía recurrente, la presencia de 2 neumonías en 6 meses o 3 neumonías en toda la vida con resolución de placa entre estos cuadros siempre debe llamar la atención y siempre debemos ir a buscar que no haya bronquiectasis, alguna malformación pulmonar o inmunodeficiencia. Otros signos guías que hay que buscar es cuando empieza la tos. Todo niño que empieza con síntomas en el periodo neonatal debe llevar a mayor evaluación. Las malformaciones pulmonares, las inmunodeficiencias, las enfermedades pulmonares intersticiales suelen empezar en el periodo neonatal. Todo niño que tiene síntomas desde el periodo neonatal hay que pensar en una causa secundaria. Si inician los síntomas luego de un episodio de atragantamiento, siempre pensar en la inhalación de un cuerpo extraño. Si la tos es exclusivamente en el día, si cede totalmente en la noche, se desencadena ante el estrés, es una tos típicamente seca. Y lo que llaman una bella indiferencia, o sea, el niño puede toser 1 hora seguida y está tranquilo. Pensar en estas causas poco comunes, pero importantes, que generalmente son de descarte, ¿no? La tos somática, que antes se llamaba tos psicógena, o la tos habitual. Buscar causas, condiciones asociadas. Todo niño con cardiopatía, ojo, que la cardiopatía, si está descompensada, si es de alto flujo, puede producir tos. Los niños con cardiopatía, siempre lo digo, suelen tener tienen cardiomegalia y el bronquio principal izquierdo pasa entre la aurícula izquierda y la arteria pulmonar. Cuando crecen estas estructuras suelen tener traqueomalacia, broncomalacia, lo cual da síntomas recurrentes. Los niños con situs inversos, evaluar para la sinesia ciliar primaria. Todo niño con anomalía neurológica o anomalías en el desarrollo, hay que sospechar aspiración, ya sea aspiración superior por trastorno de deglución o pensar en reflujo gastroesofágico. Si el niño tiene síntomas cuando deglute, cada vez que come empieza a toser, hay que pensar que puede haber 1, trastorno de deglución. 2, que puede haber una comunicación entre la vía aérea y la vía digestiva, fístula traqueoesofágica, un clef laríngeo. Si el niño no gana bien de peso, hay que pensar fibrosis quística que causa problemas para absorber los lípidos, cualquier enfermedad pulmonar severa, pensar en inmunodeficiencias o tuberculosis como causa de infecciones. Buscar exposiciones en la casa, si hay alguien con tuberculosis, alguien cercano, o ha habido viajes importantes. Si ha habido otras infecciones severas, neumonía recurrente, tos crónica y además infecciones urinarias y además algún cuadro severo de infección, hay que sospechar en inmunodeficiencias. La fiebre crónica nos habla de infección y bueno, las enfermedades autoinmunes pueden producir enfermedades pulmonares intersticiales y por ello también tos crónica. Entonces, la evaluación, historia clínica de un paciente puede tomar 1 hora la primera consulta. Hay un estudio que dice 55 minutos para llegar al diagnóstico, que es el tiempo que toman evaluar a este paciente. Entonces, hay que tomarse el tiempo en preguntarle bien las características de la tos y buscar si hay síntomas asociados en el análisis. El examen físico debe ser completo. Evaluar si el paciente está adelgazado, si parece tener algún síndrome genético en la ectoscopía. Evaluar la piel a ver si hay eczemas que nos indiquen que el niño es atópico. Evaluar oídos, porque a veces cuerpos extraños en oídos puede ser causa de tos crónica. Evaluar fosas nasales. Los niños con rinitis alérgica suelen tener hipertrofia de cornetes. Si uno encuentra un pólipo nasal, siempre debe descartar fibrosis quística. Evaluar la boca.
ver el paladar porque la fisura del paladar puede dar aspiración crónica, ver el tamaño de las amígdalas, ya que amígdalas grandes pueden dar apnea obstructiva del sueño, que el paciente respire con la boca abierta y puede también asociarse a tos de larga duración. Palpar si hay adenopatías que sugieran tuberculosis, ver el tórax, pectus excavatum, carinatum, prominencias, buscar acropaquias, al examen buscar cómo es el murmullo vesicular, si hay ruidos agregados, ver si hay hepatomegalia, esplenomegalia que sugieran alguna enfermedad. Entonces, examinar completamente al niño que viene para evaluación de tos crónica. La radiografía del tórax nos sirve cuando es anormal. La radiografía del tórax anormal siempre se asocia a una causa secundaria del tos, a una causa específica. Sin embargo, una radiografía normal no descarta que pueda haber alguna enfermedad subyacente. Esta es una radiografía normal de tórax, siempre ver la técnica adecuada de inspiración, que esté centrada, que esté con una penetración adecuada. Evaluar cualquiera sea el método que ustedes utilicen para evaluar a un niño, o la radiografía de tórax, de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, evaluarlo siempre sistemáticamente para que no se pasen cosas, evaluar tejido conectivo, tejido óseo también, y evaluar esas estructuras que suelen estar presentes en los niños de manera normal, que es el callado aórtico, el callado pulmonar, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. En la radiografía lateral, a veces el mediastino anterior está ocupado por el timo, el mediastino posterior debe estar libre, y el mediastino medio ocupado por el corazón y grandes vasos. Esta suele ser la prominencia de la aorta ascendente, la prominencia de la pulmonar y el ventrículo derecho. Entonces, evaluando sistemáticamente una radiografía de tórax inicial, puedo llegar a un diagnóstico específico. Esta radiografía es la radiografía de un niño asmático que puede tener engrosamiento peribronquial, ¿no? Alrededor de los bronquios se ven las paredes bronquiales engrosadas. Este es un niño con effusión pleural izquierda, postoperado de cardiopatía. Y acá sí me quiero detener. Si tengo un niño, ayer vino un niño a la consulta y me dice que ha tenido cuadros de tos esporádicos, pero empezó a tener tos casi diariamente con fiebre, luego de que estaba atajando un lápiz y se le metió en la boca y trató de vomitarlo y no pudo. Entonces, en ese niño, si yo le pido una placa de tórax frontal, probablemente va a ser normal. Pero, ¿qué estrategia tengo que tener acá? Si yo tengo un cuerpo extraño en el bronquio y el cuerpo extraño obstruye totalmente el bronquio, voy a tener una atelectasia distal. Pero si la obstrucción del cuerpo extraño es parcial, voy a tener un efecto de válvula. El aire entra, pero no sale bien. Y eso yo puedo observar en una radiografía en inspiración y en expiración, o en radiografías de cúbito de carga. Fíjense que esta es una radiografía en inspiración y me parece que los dos pulmones están normales. Sin embargo, esta es una radiografía en expiración del mismo niño y yo veo que sí, cuando expira se elimina el aire del pulmón izquierdo, pero persiste el aire en el pulmón derecho. Esto es atrapamiento aéreo sugestivo de cuerpo extraño, y este niño de la imagen tenía un cuerpo extraño en el bronquio principal derecho. Otra estrategia para ver si hay atrapamiento aéreo persistente es radiografía de cúbito lateral de cada lado. Esta es una radiografía del decúbito lateral izquierdo y fíjense cómo normalmente el pulmón disminuye de tamaño cuando está en el lado adyacente a la camilla, ¿no? Y cuando lo pongo en el otro lado, en el decúbito lateral derecho, este es decúbito lateral izquierdo, decúbito lateral derecho, este pulmón no disminuye el tamaño. Vemos como acá sí disminuye, que es normal, y acá no disminuye. Es porque también tenía un cuerpo extraño en el bronquio derecho y causaba atrapamiento aéreo, que a veces no es tan evidente en las radiografías. Entonces, si yo tengo una sospecha de inhalación de cuerpo extraño debido a que los cuerpos extraños son en el 80% radiolúcidos, pedir radiografía de tórax en inspiración y en expiración, o en decúbito lateral izquierdo y decúbito lateral derecho. Finalmente, la espirometría. La espirometría es una prueba de función pulmonar en el niño que colabora. Generalmente los niños colaboran más allá de los 6 años, pero se puede intentar incluso en un niño de 4 años.
todos los pacientes que tienen una espirometría normal no tendrán una causa específica de tos. Todos los pacientes con espirometría anormal tienen una causa específica de tos. Pero una espirometría normal, al igual que la placa del tórax, no descarta que el paciente tenga alguna otra enfermedad, incluso asma. La espirometría me permite evaluar la ventilación del paciente y ver si hay algún defecto obstructivo o restrictivo. Generalmente los niños con obstrucción tienen esta curva como una curvatura, una concavidad en la fase expiratoria de la curva flujo-volumen, y podemos evaluar con la espirometría los volúmenes pulmonares, el porcentaje de los volúmenes pulmonares predichos para la edad del paciente. ¿Qué estudios adicionales? El único estudio adicional que yo puedo hacer luego de la evaluación sistemática que he hecho a los niños con historia clínica, examen físico, radiografía de tórax, con o sin espirometría, es si el niño tiene un cuadro clínico característico de infección por Bordetella pertussis, una IgM para Bordetella pertussis. ¿Por qué? Porque se le puede decir, mire señor, su niño tiene esto y va a toser en promedio 100 días. Entonces, eso evita que el niño sea sometido a más exámenes que son innecesarios. No se recomienda la realización rutinaria de más exámenes. La evaluación y la solicitud del resto de exámenes debe ser de manera individualizada y de acuerdo a la presentación del paciente. Hay que tomar en cuenta dos cosas. Uno, las características propias del niño. Un niño de 2 años no va a colaborar para hacer espirometría, entonces no puedo hacerle pruebas de función pulmonar, y evaluar siempre el riesgo-beneficio. Antes de hacer una tomografía de tórax, por favor, preguntar. Porque si viene un niño con neumonía y yo le tomo en ese momento la tomografía, no me va a ayudar porque voy a ver la neumonía. O si yo sospecho de complicaciones de neumonía o sospecho de cuadros restrictivos, quizás hay que hacerlo cuando el niño haya sanado del proceso agudo. Si sospecho de bronquiectasis, igual, darle un tiempo para que más sane, si no lo que voy a ver es el cuadro agudo. Un niño de 2 años con una tomografía tiene 10 veces más riesgo de tener cáncer que un niño que no ha sido sometido a esa tomografía. El niño es más susceptible a la radiación y el niño todavía le falta toda la vida para ser irradiado. Entonces, por favor, pensar y preguntar 2 veces antes de hacer una tomografía al niño para que sea en el momento adecuado. Este es un algoritmo de la guía americana de manejo de tos crónica en niños, que se publicó en el 2006, en el 2017 he tenido algunas actualizaciones, pero básicamente el algoritmo sigue intacto. Entonces, todo niño que yo evalúo por tos crónica, veo si tiene presencia de signos guía. Estos signos que decía, el niño tiene signos de cardiopatía, de neumonía recurrente, no crece bien, la tos es húmeda. Si tiene alguno de estos síntomas, lo voy a evaluar con la figura 2 que vamos a ver. No tiene signos guía y la radiografía de tórax y espirometría son anormales, igual tengo que evaluar con la figura 2. Si no tiene signos guía, radiografía de tórax normal, espirometría normal, yo veo si el niño tiene tos características, si tiene tos perruna, tiene tos paroxística. Si no tiene ninguna tos característica, yo la catalogo recién como una tos no específica. ¿Okay? He hecho una evaluación estándar y en la evaluación estándar yo no he encontrado ningún signo de alarma, ningún signo guía, y la radiografía de tórax y la espirometría es normal. Ahí yo podría observar, explicarle a los padres que la mayoría de veces esta tos no específica suele ser postviral, suele disminuir con el tiempo y no incluye un riesgo especial para el paciente. Evaluar siempre tabaquismo, contaminantes, evitar contaminantes ambientales obvios, y en cada visita que venga el paciente yo voy a volver a preguntar por signos de inhalación de cuerpo extraño, por tos húmeda, por buscar nuevamente todos los signos. Y lo veo al niño en un par de semanas. Entonces, veo un niño con tos seca, examen normal, sin signos de alarma, radiografía normal, espirometría normal, lo veo en 2 semanas. Si en 2 semanas la tos está en resolución, lo sigo hasta que se haya resuelto y ahí acabó todo. Si la tos persiste, vuelvo a evaluar. ¿Tiene algún signo de alarma? Si tiene algún signo de alarma, algún signo guía,
voy a evaluar como veré posteriormente. Y si tiene tos persistente, yo tengo que evaluar dos opciones con las patas. Puedo observar o puedo dar una prueba terapéutica. Ojo, recién acá puedo dar una prueba terapéutica. ¿Es seguro observar a un paciente que tiene tos 2 meses, tos seca y que es normal? Es seguro. Miren, este estudio evaluó sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos, LRs de diferentes pruebas, y vieron que los niños con tos crónica, seca, ojo, seca, la tos húmeda nunca es en específico, sin signos guía, o sea, no encuentro ningún riesgo personal ni en el examen físico, estos niños pueden ser manejados con observación de manera segura. Generalmente la tos no tiene una causa importante y va hacia la resolución espontánea. Todos los demás manejos no sirven. Estas son 4 revisiones sistemáticas que están publicadas en Cochrane. Los antitusígenos, los inhibidores de bomba de protones, el salbutamol y los antihistamínicos como prueba terapéutica no tienen ningún rol en los niños con tos crónica. ¿En qué consiste la prueba terapéutica? En evaluar si tienen tos seca o tos húmeda. Si el niño tiene tos seca, yo puedo usar de 2 a 3 semanas o de 4 a 6 semanas, como dice la guía británica, budesonida. Le doy budesonida inhalada. Si en 2 o 3 semanas la tos resolvió, puede ser asma. Ojo que puede ser asma, porque a veces ha sido una resolución natural o espontánea del cuadro y yo tendría que suspender la medicación y observar. Si no resuelve, igual, suspendo la medicación y observo 6 síntomas. Pero ojo, hay que ver respuestas. No lo puedo dejar indefinidamente con meses o años con tratamiento para una enfermedad que no responde. Si la tos es húmeda, podría ser una bronquitis bacteriana prolongada y yo doy antibiótico por 10 días. Lo reviso en un par de semanas. Si la tos resolvió, eso me hace el diagnóstico de bronquitis bacteriana prolongada y si no, tengo que volver a evaluar. Si yo he encontrado algún síntoma aquí importante en el análisis o en el examen físico, he encontrado tos húmeda, he encontrado riesgo de aspiración, he encontrado riesgo de infección crónica porque el niño ha estado sometido, vive en la casa y la mamá tiene tuberculosis, ahí hay pruebas específicas que hacer de acuerdo al riesgo del niño. Si el niño tiene sospecha de fibrosis quística porque es un niño con neumonía recurrente, tos crónica, no crece bien, tiene cetorrea, habría que hacer test de cloro de sudor en 2 oportunidades. Si sospecho de discinesia ciliar porque tiene situs inversus, tiene bronquiectasias, tiene ausencia de senos paranasales frontales, ahí lo que hay que hacer es una biopsia ciliar, que puede ser de la mucosa nasal o del cepillado bronquial y se hace acá en el instituto. Es una microscopía electrónica. Si yo sospecho de trastornos de deglución, tendría que ser un densitograma. Si sospecho de fístula traqueoesofágica, se puede hacer una radiografía de esófago con contraste. Si sospecho de cuerpo extraño, hay que hacer una broncoscopía. En fin, de acuerdo a lo que uno sospeche, puede hacer exámenes especiales. Los niños con enfermedades pulmonares intersticiales, que son niños que tienen disnea, tos seca prolongada, que tienen desaturación, crepitantes, hay condiciones, enfermedades que son congénitas, hay algunas que son adquiridas por drogas. Acá el gol estándar es hacer una tomografía de alta resolución y una biopsia pulmonar para hacer el diagnóstico. Entonces, depende de lo que yo encuentre, voy a condicionar mi plan de trabajo. Finalmente les presento 4 casos. Estos 4 casos, excepto uno, han sido del último mes. Entonces, más o menos, ¿cuál sería el enfoque de eso? Luis es un niño de 12 años que viene del Callao y viene porque tiene tos seca de 2 meses de evolución. La tos es a predominio nocturno y se desencadena por el ejercicio, la risa. Ha recibido tratamiento con acitromicina, antitusígenos, sin mejoría. En los antecedentes, el único de importancia quizás es que ha tenido síntomas de rinitis alérgica, nunca le han escuchado sibilancias, nunca ha recibido inhaladores. Y al examen físico, lo único que hay es hipertrofia de corneas. El resto del examen es normal. La radiografía de tórax de este niño fue normal, pero fíjense la espirometría. Estos porcentajes son porcentajes para el predicho de sexo, edad y talla del paciente. El BEF1 no tiene mayor variación luego de
darle salbutamol, pero el flujo respiratorio forzado 25-75, que mide el calibre de la vía aérea pequeña, tiene un aumento del 35% que se considera reversible luego del uso de broncohilatador. Un asmático que se inició fue inhalado con buena respuesta. Edu, estos casos son bastante comunes, ¿no? Edu es un niño de 2 años que viene por tos húmeda de 2 meses de evolución, le han dado todos, vienen tratados antifusígenos, broncohilatadores, corticoides, pero antecedentes de importancia ninguno. Nunca ha tenido neumonía, su voltaje no es prematuro, no hay exposición a infecciones crónicas. Y la placa en el examen solo se encuentran algunos nodos. La radiografía, aparte de un timo algo grande. Tienen que decirme todo lo que se detectó por la sospecha de bronquitis bacteriana prolongada, 2 semanas de tratamiento con amoxicilina, ácido clavulánico y la tos sucedió. El diagnóstico de bronquitis bacteriana prolongada, el diagnóstico final debería ser con una broncoscopía y cultivo positivo de estreptococcus varicela catarralis y hemófilos simplex. Sin embargo, someter a todos los pacientes que vienen con tos de este tiempo de evolución, que por lo demás lucen bien y no tienen ningún signo guía o ningún signo de alarma, sería demasiado riesgo. Lo que se hace, que dicen los estándares o las guías internacionales, es que hay que darle tratamiento y observarlo. Ojo, si no hay respuesta, se suspende y se busca la etiología probablemente con otros exámenes. Esta niñita vino el año pasado, venía de la selva y venía solo para que se le haga una biopsia mediastinal, porque sospechaba de una fibrosis mediastinal. Tenía un año de tos húmeda, con problemas para la deglución, sibilancias, había tenido antecedentes de neumonía en 3 oportunidades, y el examen físico, cuando la vi, lo único que llamaba la atención era que era una disnutría crónica, tenía peso, talla menos del perfil de la toxicidad que traía era de engrosamiento intersticial bilateral, y le hice una broncoscopía para hacerle cultivo de BK, porque a veces la fibrosis mediastinal se asocia a tuberculosis. Me encontré con esto. Era una fístula traqueosofágica, era una fístula congénita que tenía esta niña. Y por eso es que cada vez que comía tosía, y por eso es que se la operó y la niña se fue sin sonda y se fue muy bien. Y Mariana es un niño que nos refirieron el mes pasado para hacerle una broncoscopía. Él venía de un centro privado. Ese niño, me llama la doctora, muy preocupada, me dice, he evaluado a este niño y me tiene loca porque tiene 2 meses de tos y tos en todo el tiempo. Le he hecho varios estudios y no tenemos diagnóstico, y por favor háganme una broncoscopia. Mariano viene a consulta, no tenía ningún antecedente de importancia, el examen físico es normal. Entra a la consulta y tosía todo el tiempo. Era una tos tipo graznido. Yo no lo vi la primera consulta, lo vio Cristian, que es el otro neumólogo. Tenía una tos tipo graznido persistente todo el tiempo. Los 20 o 30 minutos de la consulta era insoportable porque tosía a cada segundo. Este niño tenía ya exámenes, tenía una placa de tórax, tenía una TEM de tórax, tenía tomografía de senos paranasales, todo normal, pero le había encontrado un PPD 32. Entonces, por este PPD 32 es que lo mandan para hacer una fibrobroncoscopía y ver si había compromiso de bronquios. La fibrobroncoscopía fue ampliamente normal, todos los cultivos fueron negativos. Mientras estaba en la recuperación, conversamos con la mamá porque de verdad el niño tenía tos todo el tiempo, tosía todo el tiempo, menos cuando dormía. O sea, en la noche sí dormía como un ángel. Y le preguntamos a la mamá si había problemas en casa, hay problemas. Y me dijo que el papá era un papá autoritario, que tenía ciertos problemas en el colegio porque era demasiado gentil o demasiado amable. Era complicado, ¿no? Entonces tenía problemas con el papá autoritario, problemas en el colegio, y que ella había querido llevarlo al psicólogo, pero el papá se oponía, porque decía que era imposible que esté asociado con los hijos. Entonces dijimos, señora, todo ha salido normal, por ahí que le sirvió una evaluación por psicología. Entonces me llamó la doctora, que lo había estado viendo hace 2 semanas, para ver los resultados de los cultivos. Todos los cultivos son negativos,
Y me dice que fue al psicólogo, luego de psicoterapia el niño dejó de toser. Entonces, una tos probablemente somática, tos habitual, que es un efecto de exclusión. Nunca de entrada se piensa que es la tos Recién te he visto. exógeno, pero que luego de una evaluación razonable podría estar indicada el tratamiento con terapias de inducción. La hipnosis funciona bastante bien en estos niños, podría considerarse. Estás en Nina, ¿no? Como conclusiones, todo niño con tos que dura más de 4 semanas debe ser estudiado con una anamnesis y examen físico cuidadosos, además de una placa de tórax y una espirometría si es que el niño colabora. Si la tos es específica, yo trato la causa de la tos. Si la tos es específica, el niño tiene tos seca y no encuentro otra causa, podríamos optar por la observación o hacer una prueba terapéutica según lo que describe. Nunca están indicados los antitusígenos ni en tos aguda ni en tos crónica, porque puede prolongar estos cuadros, hacer que la tos sea inefectiva y prolongar los cuadros. Gracias. No sé si hay alguna pregunta. Cuando te refieres a contaminantes ambientales que producen tos, ¿cuál podría...? A la cabeza el humo de cigarro, incluso la ropa, ¿no? A veces dicen, el papá sale y fuma afuera, pero cuando entra en la ropa huele a cigarro. Entonces, ese es a la cabeza. Otro que no se ve muy común en nuestro medio es cuando cocinan con leña dentro de la casa. También es un contaminante intradomiciliario. Y el extradomiciliario es más difícil de manejar, que es la polución que producen los autos. Que sí, por los estudios que hay, este tipo de contaminación tiene bastante influencia en tos crónica, sobre todo inespecífica. Bueno, no se encuentra ninguna causa, suele estar asociado a temas de contaminación. Muchas gracias. Esperamos un minuto, creo que hay una pregunta de provincias. En la transmisión, un segundo, por favor. Hola. Hola. Víctor, me va a tener la pregunta. Hola. Hola. ¿Tienen alguna pregunta? En la acá. Sí, es totalmente. Los antimudígenos en menores de 6 años está contraindicado. Los expectorantes están contraindicados en los menores de 2 años porque puede causar hipersecreción. Además de los riesgos que puede tener, porque a veces usa codeína y puede producir presión respiratoria, un niño asmático antes de usar esto va a ir hacia telectasis o ir para empeoramiento. Aparte de estar contraindicados en estos niños, no tienen efectos. Pero cuando se ha evaluado versus el placebo, entonces hay que explicarle a la mamá que la tos es un mecanismo de defensa, que la tos en un resfrío va a tener una evolución natural. En promedio, 1 a 2 semanas, pero a veces puede prolongarse un poco más. Y que se reevalúa si hay algún síntoma de alarma, si aumenta la tos, si hay fiebre. Quizás explicarle, ¿no? En este caso se vuelve a evaluar, pero no funciona. Quizás la miel de abeja, hay estudios con miel de abeja en tos aguda y tos crónica de disminución de los días de tos. No se sabe si es por algún efecto placebo, pero es algo mejor que el placebo. Es inocuo y excepto en los menores de 1 año que por la inmadurez del sistema digestivo puede asociarse a botulismo, puede usarse, ¿no? Un paciente con resfrío, una infusión tibia antes de acostarse y lo usaba con miel de abeja. Sí, es que no está complicado. ¿Y vapor de agua, doctora? El vapor de agua, los estudios que hay y puede tener riesgos, ¿no?
A veces sí, cuando hay pacientes con tos muy seca, muy persistente, muy irritante, prefiero decirles que el vaporcito de agua caliente de la ducha antes de dormir los podría ayudar. Pero si me dice algún estudio sistemático, pero prefiero decirle eso a que le dé una infusión. Buenas tardes. Si es que tienen alguna pregunta en las regiones. Buenas. ¿Sí escuchan? Sí, Escuchamos. A ver, un niño que tiene más de 4 años. Ya. ¿Podría por favor repetir la pregunta? Sí. La pregunta es, yo tengo un niño preescolar o escolar que tiene tos más o menos unas 2 semanas a 3 semanas, más es en la noche y en las mañanas. Estoy pensando en una bronquitis bacteriana. ¿Puedo dar la prueba terapéutica antes del mes, no esperar la tos crónica entre niños? ya. Los estudios de corte para tos crónica, el más, con un tiempo más corto es de 4 semanas. En general las guías, algunas dicen 4 semanas. La guía británica incluso espera 8 semanas antes de tratar a un paciente. Entonces, un niño que tiene 2 a 3 semanas de tos, hay que evaluar si es un proceso respiratorio alto, si es un resfrío todavía está en el tiempo esperado, si no tiene sibilancias, digamos, no tiene signos de neumonía o de alguna enfermedad clara que yo pueda tratar. No se recomienda la prueba terapéutica antes de las 4 semanas, porque no es tos crónica, no es tos aguda, y en tos aguda no hay ningún protocolo como tal. En tos aguda hay que evaluar la causa y está contraindicado dar o pruebas terapéuticas o usar otro tipo de medicación. Es diferente que si usted evalúa de un niño con de 2 a 3 semanas si tiene sibilancias al examen físico o tiene, no sé, secreción nasal verde por todo ese tiempo, que uno puede pensar en sinusitis, puede pensar en asma, o tiene signos de otitis. O sea, si tiene algún cuadro que yo puedo tratar, lo trato como tal, pero prueba terapéutica de broncodilatadores o antibióticos como bronquitis prolongada, recién cuando la tos dura más de 4 semanas. Aunque sea tos húmeda nocturna y en la mañana, esto tranquilo, y tos en la noche, ya ha pasado un proceso respiratorio hace 2 semanas o 3 semanas. Claro. Sí, cuando se ha visto los estudios de evolución natural de la tos, los cuadros de infecciones de vías respiratorias altas por virus pueden dar tos hasta de 21 a 28 días. Pero siempre evaluándolo, decirle los signos del alarma y al examen físico, evaluar bien. Si el niño no tiene sibilancias, no estaría indicado el tratamiento. ¿Cuál es el tipo de la cetricisteína es un mucolítico que cuando se ha comparado con el placebo no tiene mayor efecto. Entonces dar la cetricisteína o darle placebo es lo mismo. Se debe evitar después de 2 años porque puede causar hipersecreción. Nebulizada está contraindicada, nunca la he visto que la usen en otros centros de fuera del país, porque puede producir hiperreactividad bronquial, tiene un olor terrible. Entonces, realmente no estaría indicada. No. Bueno, entonces, si es que no hay más preguntas, le agradecemos mucho otra vez a la doctora Jackie. Quiero hacerle una pregunta del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón. Excelente, ok, siga. Buenas tardes. Desearía que por favor me hiciera un comentario sobre el Naproxol en niños, digamos, menores de 6 meses y en niños mayores de 6 meses. Un comentario sobre el Naproxol. El Naproxol es un mucolítico y, como les digo, los mucolíticos están contraindicados en los niños menores de 2 años porque ellos por naturaleza son hipersecretores y el Naproxol puede causar más secreción mucosa bronquial.
explicarle a la mamá que la tos, sobre todo si es húmeda, es una tos que está protegiendo al niño de no quedarse con las secreciones o con los virus o con todo lo que tenga que eliminar, ¿no? O sea, decirle a la mamá que la tos lo está defendiendo de otros cuadros. No hay que enfocarnos en quitar la tos, porque la tos es la última que se va a ir de un cuadro respiratorio. Evaluar si hay signos de alarma, si hay alguna enfermedad que tratar, si por la historia o el examen físico yo veo que el niño tiene algún diagnóstico, puede ser otitis, puede ser, no sé, una bronquiolitis, puede ser neumonía, tratar de acuerdo al caso. Pero si es un resfrío, el resfrío puede dar 2 o 3 semanas, siempre y cuando vayan en resolución. ¿Alguien más tiene una pregunta? Ok, veamos, muchas gracias y los esperamos el próximo jueves a las 2. Gracias.